Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, a continuación van a poder escuchar el 8º capítulo de nuestra serie De Praga al Mundo, 90 años en el aire. El 8º capítulo sobre la historia de Radio Praga Internacional, en donde llegamos al presente, cómo es hoy esta emisora y esta página web en los tiempos también inciertos de la actualidad. Y en nuestra página web pueden siempre consultar todo lo que sucede en la República Checa aparte y el resto de nuestros programas que ya no nos caben en nuestra media hora, que ahora mismo es solo lunes, miércoles y viernes. Pueden ver ese viaje que ha hecho en bicicleta un checo desde Estonia a Moscú y se ha presentado en la Plaza Roja con un mensaje anti-Putin y ha puesto pegatinas contra Putin en plena Plaza Roja y frente a la sede de la antigua KGB. Ya está de vuelta. Todo eso lo pueden ver en nuestra página web, así como muchos otros materiales como siempre. También recuerdo que este lunes es justo el día del aniversario, del 90 aniversario de Radio Praga Internacional y tendremos una edición especial con, les adelanto, yo creo que es el mensaje más antiguo, el programa, el audio más antiguo que existe de Radio Praga Internacional, lo vamos a ver, es del año 38 y una profesora habla de los derechos de la mujer en la República Checa, en Checoslovaquia, por supuesto, en aquella época, antes de la Segunda Guerra Mundial, y una sesión especial también de cita con los oyentes. También les quiero recordar que pueden pedir su tarjeta QSL especial, una tarjeta preciosa, dorada, sobre el 90 aniversario de Radio Praga Internacional, que pueden conseguir, como siempre, enviando un informe de recepción. Y ahora sí, ya les dejamos con el último capítulo de nuestra serie sobre la historia de Radio Praga Internacional. This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krát. Atención. De Praga al Mundo. 90 años en el aire. Radio Praga Internacional lleva ya 90 años siendo la voz de la República Checa en el mundo. En los episodios anteriores repasamos la rica historia de esta emisora. Pero, ¿de qué habla hoy en día? ¿Cómo cuenta sus historias? Y sobre todo, ¿quiénes están detrás de la producción de sus programas? Já vás dneska vítám na poradě, jenom chci připomenout, že dnešním dnem startuje projekt, který Bienvenidos a la reunión de hoy. Solo quería recordaros que hoy arranca el proyecto en el que participan 3 redacciones, la segunda serie de nuestro especial sobre los checos en el extranjero. En él trabajan las redacciones en inglés, francés y checo. A ver, Til, cuéntanos, ¿qué tiene preparado hoy la redacción alemana? No, dneska budeme vztahově úplně, máme poslední díl. Pues hoy estaremos completamente centrados en historias personales. Tenemos el último episodio de nuestra serie sobre los Juegos Olímpicos. Hablaremos de las mayores estrellas desde la perspectiva checa, entre ellas Anna Fernstadt. Nació en Praga, pero creció en Alemania y aún así compite representando a Chequia. Nosotros en la redacción inglesa tenemos un breve comentario o más bien un resumen de lo que se sabe hasta ahora sobre la posible conexión checa en los llamados Epstein Files. Después, como mañana comienza la Berlinale y allí se proyectará una versión restaurada de la película Panel Story de Věra Chytilová, tenemos una entrevista en inglés con el crítico de cine Michal Bregant. Nosotros en la redacción española tenemos una nota sobre cómo perciben los checos la corrupción y sobre la mejora de Chequia en el índice de percepción de la corrupción. Y además, una entrevista con una comediante de origen mexicano que hace stand-up en Praga. Antes trabajó también en Rusia y actuaba en ruso. Es muy interesante y ahora presenta sus espectáculos en español en Praga. Son las 9 de la mañana. En la 4ª planta del edificio de la Radio Checa está a punto de comenzar la reunión editorial. Alrededor de la mesa se sientan representantes de todas las redacciones lingüísticas, la checa, la alemana, la francesa, la inglesa, la española, la rusa y la ucraniana.
Cada una de ellas cuenta con una audiencia fiel, formada en muchos casos por oyentes que llevan años e incluso décadas siguiendo sus emisiones. Para muchos, Radio Praga Internacional es una de las pocas fuentes fiables de información sobre Chequia disponibles en el extranjero, además de la más cercana. Je to přesně tak a to samozřejmě nám pak potvrzují i ty různé. Así es, y eso lo confirman distintos estudios y análisis. Además, cuando ocurre algo extraordinario, como sucedió durante la pandemia de COVID-19, cuando hay inundaciones o cualquier otro acontecimiento de actualidad, el tráfico de nuestra página web aumenta de forma significativa. La gente busca información. En el caso de la redacción alemana, esto es especialmente evidente. Al tratarse de países vecinos como Alemania y Austria, sus ciudadanos quieren saber qué está ocurriendo en Chequia, cómo cambian las leyes o qué acontecimientos marcan la actualidad del país. Es cierto que existen más fuentes sobre Chequia en inglés, pero en idiomas como el alemán, el español o el francés, somos sin duda una fuente muy singular y valiosa de información sobre la República Checa. Así dice la jefa de redacción de la emisora, Klara Stejskalova. Sus palabras las confirma también el responsable de la redacción alemana, Till Janzer. No, to je dokonce, bych řekl, náš úkol. Yo diría que esa es nuestra misión, que en los temas relacionados con Chequia y Alemania o con Chequia y Austria no se oigan solo las voces de los políticos alemanes o austríacos, ni únicamente la visión de esos países, sino también la opinión de los checos. Eso es importante porque en alemán, sobre todo en la prensa escrita, esa perspectiva casi no existe. Nosotros la acercamos a diario a nuestra audiencia. Informamos sencillamente de todo lo que ocurre en Chequia, pero también dedicamos mucha atención a las relaciones entre Chequia y Alemania y entre Chequia y Austria, un tema que me gusta especialmente porque no existe ningún otro medio que emita de forma regular, y mucho menos a diario, desde Chequia hacia Alemania y Austria. Ahora mismo estoy preparando un reportaje sobre los simulacros mensuales de las sirenas de emergencia, una especie de peculiaridad checa. ¿Y eso no se hace en Alemania? No, al menos no a esa escala ni con esa regularidad en todo el país. Ese tipo de temas me resultan muy interesantes, aunque también disfruto trabajando en contenidos culturales y en general en todo lo relacionado con los vínculos entre Chequia, Alemania y Austria. Así habla Ferdinand Hauser. Ja, ich mache einen Beitrag über betrunkene Touristen in Prag. Ja, da sind wir genau die richtigen Ansprechpartner für. Hallo, komm mal hier. En 2025, Ferdinand Hauser fue galardonado con el Premio Checo-Alemán de Periodismo por un reportaje de media hora dedicado al turismo de alcohol y a sus consecuencias para la vida cotidiana de los habitantes del centro de Praga. Grabé a turistas recorriendo Praga y emborrachándose, pero también hablé con personas que habían decidido mudarse del centro de la ciudad porque ya no soportaban el ruido. ¿Y generó alguna reacción el reportaje? Recibimos algunos correos electrónicos. La gente escribía diciendo que era terrible lo que estaba ocurriendo. Los alemanes sienten un gran cariño por Praga y yo lo entiendo perfectamente. Por eso, cuando la ciudad acaba deteriorándose de esta manera, naturalmente resulta triste verlo. Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. ¿Qué emite exactamente Radio Praga Internacional? Y en pocas palabras, información sobre la República Checa, actual, verificada y elaborada con rigor profesional. Cuando alguien busca información sobre la República Checa, suele encontrar páginas de turismo o de historia, contenidos más bien superficiales, pero es mucho más difícil acceder a información sobre lo que ocurre actualmente en el país. Ahí es donde entra nuestro trabajo. Actuamos como un puente.
No pretendemos analizar cada tema o cada controversia con el mismo nivel de detalle que los medios checos dirigidos al público checo. Nuestra tarea es explicar el contexto, resumir los hechos y ofrecer una visión de conjunto que ayude a comprender la situación. Me parece una labor especialmente importante en el marco de la Unión Europea, donde convivimos muchos países, intereses y perspectivas diferentes. Ese entendimiento mutuo es fundamental. Que un francés, un belga o un suizo puedan saber qué está ocurriendo un poco más allá del Rin, es decir, en Europa Central. Escuchaban a Anna Kubista. ¿Qué tipo de información ofrece entonces la emisión internacional? Por ejemplo, en francés, nos lo cuenta su colega Guillaume Narguet. Může to být politika, ekonomika, kultura, sport. Puede ser política, economía, cultura, deporte, sociedad o turismo, en realidad cualquier tema, pero con la idea de mostrar la República Checa tal como es realmente. Al fin y al cabo, en Francia sí existe interés por lo que ocurre en Chequia. La distancia entre ambos países es de apenas unos cientos de kilómetros. Además, históricamente, los franceses siempre han mostrado interés por la cultura y el deporte checos, y creo que el conocimiento que se tiene de Chequia en Francia es, en general, mayor que el que existe, por ejemplo, en el Reino Unido. Noticias. El comportamiento imprevisible del presidente estadounidense Donald Trump no debe valorarse únicamente de forma negativa ni verse como una amenaza, afirmó el presidente checo Petr Pavel durante un debate con estudiantes. Desde hace 90 años, Radio Praga Internacional tiende puentes entre la República Checa y el mundo, incluso con regiones muy lejanas. Un ejemplo es la redacción en español, que transmite a través del Océano Atlántico y resuena en los países de Latinoamérica. Hay una comunidad muy numerosa de descendientes de checos desde hace 100 años y más, que formaron asociaciones y clubes de emigrantes muy activos, como saben, y muchos de ellos seguís escuchándonos. Así se mantiene viva la identidad checa y se conservan tradiciones que las familias llevaron consigo cuando se fueron de emigrantes. Paso los días tirada, quemada, cantándole algún amor. Ni tengo tiempo de sobra pa' que me rompan. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio musical de Radio Praga Internacional que les ofrece esta vez una entrevista con la cantautora argentina Valentina Sandoval. Empezamos con la canción Metamorfosis. El español es uno de los últimos idiomas en los que Radio Praga Internacional todavía emite por onda corta, en este caso hacia América Latina. Sin embargo, la señal no viaja directamente desde la República Checa, sino que es recibida y retransmitida por una emisora de onda corta en Miami, Radio Miami Internacional. Gracias a la onda corta todavía nos escuchan en países como Argentina por radio, que está bastante lejos de Miami, o también en Chile. Nos escriben correos electrónicos y nos cuentan cómo nos reciben, qué calidad de sonido tienen. Tenemos muchos oyentes en Colombia, en México. Justo ahora estaba en contacto con 2 personas que son nietos o bisnietos de algún checo que emigró allí a Colombia, hará unos 80 o 100 años. Están buscando a otros familiares aquí y quieren compartir su historia, y esto es algo muy bonito que nosotros, por supuesto, también les damos espacio en nuestra programación. В эфире русская служба Радио Прага, международное вещание чешского радио, Radio Praga International. Junto con la redacción en ucraniano, creada tras la invasión rusa de 2022, la sección en ruso es la segunda más joven de Radio Praga Internacional. Fue fundada en el año 2000. Por aquel entonces, el director de la emisora era David Vaughn. Para ser sincero, al principio era un poco escéptico, pero me alegra muchísimo que se creara la redacción rusa. Para mí también fue una experiencia muy interesante, reunir al equipo, formar la redacción y conseguir que una sección completamente nueva, sin ninguna tradición previa, empezara a funcionar. Además, en aquel momento era una época completamente distinta.
Era el comienzo de la presidencia de Vladimir Putin y mucha gente pensaba que sería un líder más moderno. De hecho, encontramos socios en Rusia y en otros países de la antigua Unión Soviética que retransmitían nuestros contenidos, tanto en frecuencia modulada como en onda media. Con el tiempo eso fue cambiando, pero desde nuestro lado todo seguía igual. De repente empezamos a recibir señales extrañas, como si ya no fuéramos bienvenidos allí. Hoy el gobierno ruso considera a Radio Praga un medio enemigo, pero por nuestra parte nada ha cambiado. Radio Praha jako za nepřítele, ale z naší strany se nic nezměnilo. V Rusku jsme oficiálně zablokovaní, ale nevím, jestli smím o tom mluvit. En Rusia estamos oficialmente bloqueados. No sé si puedo hablar de todos los detalles, pero cuando existía lo que llamamos un espejo, es decir, un enlace alternativo a través del cual la gente podía acceder a nuestros contenidos, observábamos en los datos mensuales que de alguna manera había personas en Rusia que seguían llegando hasta nosotros. También pueden leernos o escucharnos a través de plataformas de streaming a las que todavía tienen acceso o mediante redes como Facebook y Telegram. Además, con una VPN es posible eludir el bloqueo y entrar en nuestra página web. ¿Entonces hay oyentes en Rusia? Sí, hay oyentes en Rusia. Creo que realmente estamos luchando por mantener ese vínculo, porque trabajamos en unas condiciones algo diferentes. Estamos bloqueados, pero seguimos intentando llegar a la audiencia allí y lo conseguimos. Quizá a una escala más reducida, pero seguimos presentes. Escuchaban a Olga Vasinkievich, de la redacción rusa. Radio Praga Internacional puso fin a sus emisiones en onda corta el 31 de enero de 2011. Desde entonces, toda su programación se transmite a través de Internet. Pocos saben que en el ámbito de las nuevas tecnologías, el Servicio Internacional de la Radio Checa siempre estuvo entre los pioneros. Radio Praga Internacional fue el primer medio de comunicación de la República Checa en contar con una página web. La emisora llegó a Internet ya en 1994, en una época en la que la mayoría de las personas todavía ni siquiera sabía qué significaba esa palabra. Este hito fue posible gracias a su entonces director, Dušan Palka. Lo recuerdo muy bien. La primera vez que escuché hablar de Internet había leído algo sobre el tema en las agencias de noticias y después mi actual esposa vino a verme con una presentación en la que explicaba qué era Internet, cómo podía utilizarse y para qué podía servir. Enseguida comprendí que estábamos ante una oportunidad increíble y que teníamos que aprovecharla. Precisamente en aquella época yo estaba estudiando cómo reducir nuestro presupuesto, porque alrededor del 50% se destinaba a los transmisores de onda corta, que suponían un costo enorme. Sabíamos que teníamos que encontrar otra forma de transmitir nuestras noticias. Takže my jsme věděli, že musíme najít nějaký jiný způsob přenosu zpravodajství. Aunque han pasado apenas 3 décadas desde que Radio Praga Internacional se incorporó a la red global de Internet, el relato de Dušan Palka suena hoy casi como una historia de otros tiempos. Al principio, el acceso a la red mundial estaba disponible solo para un pequeño grupo de 5 personas. Incluso antes de que existiera la propia página web radio.cz, la emisora ya enviaba por correo electrónico resúmenes de noticias a quienes se habían suscrito para recibirlos. Continúa Dušan Palka. Ta zvuková stránka přišla až po několika letech. El sonido llegó varios años después. Al principio funcionaba de otra manera. Los redactores terminaban las noticias que después iban a leer en el estudio y nos entregaban los textos en disquetes, si es que alguien todavía recuerda lo que era eso. Nosotros utilizábamos esos textos, les dábamos un formato gráfico y los enviábamos al exterior por correo electrónico en versión escrita. Fue algo muy interesante. Una de las primeras reacciones que recibimos llegó de la CIA en aquella época. Resultó bastante curioso porque alguien nos escribió diciendo
cuánto le facilitaba el trabajo recibir nuestras noticias en formato de texto en lugar de tener que grabarlas y transcribirlas. Namísto toho, aby je musel nahrát a přepsat. El servicio internacional de la radio checa siempre estuvo un paso por delante. En 2007, Radio Praga Internacional comenzó a producir podcast, una herramienta muy popular actualmente. Sin embargo, los oyentes ya podían descargar programas en cualquiera de los 6 idiomas en los que emitía la emisora por aquel entonces, desde mucho antes, como continúa diciendo el antiguo director de la estación, Miroslav Krupička. Podcasty, já vím, že jsme je začali dělat už v tom roce 98, 99. Los podcasts, si mal no recuerdo, empezamos a hacerlos en 1998 o 99. En aquella época los teléfonos móviles todavía no eran inteligentes como lo son hoy y no contaban con aplicaciones sencillas para este tipo de contenidos. Se trataba de descargar los podcasts, es decir, archivos de audio, a través de canales RSS. Era un proceso algo más complicado, pero en esencia era lo que hoy llamamos un podcast. Se podía descargar cualquier parte de la programación o incluso el programa completo de 30 minutos y escucharlo en otro momento. ¿Cómo reaccionaron los oyentes ante estos cambios tecnológicos? Los oyentes de onda corta eran personas a las que les gustaba mucho escribirnos y también llamarnos por teléfono. Durante sus viajes por Europa, especialmente en los meses de verano, muchos venían a visitarnos a la emisora. Por supuesto, ese grupo fue disminuyendo porque esta afición tan antigua como la propia radio hoy ya no cuenta con tantos seguidores como antes, pero en cuanto al público joven, ellos sí se acercaron a las nuevas tecnologías. Así que poco a poco fuimos perdiendo a una parte de nuestra audiencia, pero al mismo tiempo fuimos construyendo otra nueva. Jedno publikum pomalu ztráceli, ale druhé publikum jsme si budovali. Hoy en día, la página web de Radio Praga Internacional recibe alrededor de 8 millones de visitas al año. A lo largo de su historia reciente, el Servicio Internacional de la Radio Checa no se ha dedicado únicamente a las noticias y la actualidad. Por ejemplo, en 2004, la emisora produjo una obra radiofónica de Václav Havel titulada Anděl Strážný, el ángel de la guarda. Náhodou jsem zjistil, že ta hra existuje. Casualmente descubrí que esta obra existía y que nunca había sido traducida al inglés, al menos eso creo, y pensé, es una obra radiofónica de 20 minutos perfecta para la programación de Radio Praga, así que decidimos llevarla a cabo. Se dokonale hodí na vysílání Rádia Praha. Dobrý den, pan Babák. Ano, to jsem já, dobrý den. Jo, výborně, jsem tu správně. Můžu dál. Prosím. En esta grabación del año 1968 figuran los actores Jiří Sobák y Jaromír Hanzlík. Já mám totiž nový boty a oni mě strašně tlačí. Prosím, zde jsou mé papuče. Co budete mít vy? Budu v ponožkách. Mohu si zeptat... To je obývací pokoj? Ano. ¿Y cómo suena la obra El Ángel de la Guarda en la versión realizada por Radio Praga Internacional? How do you do? Mr. Babak? Yes, that's me. How do you do? Oh, wonderful. I'm in the right place. May I come in? Of course. This way, please. Let me take your coat. Guten Tag, Herr Babak. Ja, der bin ich. Ausgezeichnet. Bin also richtig. Darf ich eintreten? Bitte. Radio Praga Internacional son, ante todo, sus oyentes. Es difícil calcular cuántas personas han formado parte de su audiencia a lo largo de sus 90 años de emisiones. Y muchos de ellos siguen manteniendo el contacto con la emisora, literalmente desde todos los rincones del mundo. Also ich bin durch meinen Vater auf das Radiohören gekommen. Also ich habe ihn irgendwann mal gefragt, kann man denn da... A escuchar Radio Praga me llevó mi padre. Cuando tenía unos 7 años, le pregunté si allí se podía aprender algo sobre otros países y culturas. Me dijo que, por supuesto que sí. Así que empecé a escuchar la radio. Creo que Radio Praga fue la primera emisora a la que envié informes de recepción. Después vinieron las emisoras de Corea del Sur y Taiwán. KBS
und RTI, also in Taiwan. Así lo contaba en 2017 Clara Winkler, de Frankfurt, en Alemania. En aquel entonces tenía 20 años. También habló de su larga relación con las emisiones internacionales Romano Bayou, que durante su visita a Radio Praga Internacional recordó cómo escuchaba sus programas desde África Occidental. Je viens du Bénin, précisément de Parakou, et j'écoute Radio Prague. Soy originario de Benín y escucho Radio Praga desde 2006. Enseguida empecé también a enviar a Praga informes de recepción y a cambio recibía tarjetas QSL. En la mayoría de los casos mostraban monumentos de la República Checa. Llevo más de 10 años escuchando hablar de Praga por la radio y ahora estoy aquí. Radio Prague. Los informes de recepción o tarjetas QSL que mencionó Romano Bayou son un fenómeno inseparable de la escucha de emisiones al exterior. Cuando un oyente al otro lado del mundo conseguía captar la señal de una emisora de onda corta, le informaba sobre la calidad de la recepción a la emisora. A cambio, la emisora le enviaba una confirmación de escucha, la llamada tarjeta QSL. Las tarjetas QSL ya no cumplen su función original, pero siguen siendo un vínculo entre la emisora y sus oyentes. Cada una de ellas es, en cierto modo, una pequeña obra de arte. En los últimos años, el diseño de estas tarjetas ha estado a cargo de la artista Kristina Marková. Su primera serie estuvo dedicada a compositores checos. Rozhodla jsem se nejít cestou nějakého vyjádření jejich portrétů, ale spíš jít po... Decidí no seguir el camino de hacer simples retratos de los compositores, sino buscar una forma de expresión más abstracta. Elegí trabajar con el lenguaje visual del collage y con el papel. Mi objetivo era transmitir la sensación que me produce su música. Para mí es una gran alegría y un honor poder representar a nuestro medio público en el extranjero a través de una expresión visual. Me parece muy bonita la idea de que estas tarjetas QSL lleguen a algún lugar al otro lado del mundo y que alguien las coloque, por ejemplo, sobre su escritorio o en la nevera. Se dostanou ty kvesle někam na druhou stranu světa a někdo si je třeba vystaví nad stůl nebo na lednici. Así lo dice la artista Kristina Marková. A la nueva serie de sus tarjetas QSL también podrá acceder Jorge Bustos Alarcón, de Chile. Desde 1980, cuando se convirtió en un fiel oyente de Radio Praga, ha recibido ya 466 tarjetas QSL de la emisora. Todas las conserva cuidadosamente ordenadas y guardadas en álbumes. Yo tengo una tarjeta que es del 5 de junio de 1995. Una tarjeta muy hermosa y especial, sobre todo por su diseño. Una tarjeta que al moverla era tornasolada, o sea, como que le cambiaban los colores. Fue la única tarjeta que me dieron de esa forma, muy bonita, hermosa es esa tarjeta. Y ahí está el castillo de Praga, si me acuerdo bien, creo que es la entrada. Una tarjeta hermosa, hermosa. Cada año Radio Praga Internacional publica una serie de estas tarjetas siempre dedicada a un tema concreto, la música checa, los deportistas o el patrimonio histórico. El tema elegido para 2026 es el 90 aniversario del inicio de las emisiones. Este programa fue realizado a partir de un guión de Jaromír Marek, con dramaturgia de David Hertel. La narración ha estado a cargo de Cristina Kelnerova, Ivana Bonderkova, Gonzalo Núñez, Juan Mutoni y Daniel Ordóñez, y la colaboración en el sonido de Aleš Krupka.